¿Saben? No puedo creer la suerte que tengo. Me llamo Bob Knapp y hoy me espera una jornada frenética. Voy a pescar en un lago en los límites del Parque Nacional de Exmoor y no podría ser más feliz. La pesca en agua dulce es mi vida. He sido campeón del mundo 4 veces y aún me emociono antes de empezar. Mi sueño era pescar cada día de mi vida y eso es precisamente lo que hago. Y cada vez que salgo de pesca, me quedo con ganas de hacer un último lance, y en esta serie les mostraré el motivo. Con tantas especies por capturar, es mejor no perder el tiempo. Hoy iremos a la búsqueda de la escurridiza carpa koi. Pescando con Bob Knapp. La cautelosa carpa koi. Es otoño y cae una fina llovizna. Puedo sentir el martilleo en mi gorra. Las hojas han empezado a caer, tal vez un poco más pronto de lo habitual este año. El cielo está cubierto y llueve ligeramente, pero la noche ha sido calurosa y ahora no hace frío. La temperatura del agua es bastante buena, lo que nunca va mal para la pesca. En días como hoy se consiguen los mejores peces. Lago, laguito, necesitaré mi caña corta o un flotadorcito. Esta es la zona que he escogido para pescar. En la otra orilla hay un lecho de nenúfares junto a esa isla. A los peces les encanta patrullar entre las islas, así que mi plan es cebar ese lado de la isla con la esperanza de capturar a los peces que pasen por allí. Voy a interceptarlos junto a los nenúfares pescando a la inglesa. Todavía no he decidido qué cebo usaré. Nunca he pescado una carpa koi, así que vamos a por mi equipo. Empezaré con un trozo de lombriz. Cortaré los extremos para que salgan los fluidos. Es un cebo clásico, tan natural que la mayoría de peces pican. Es por eso que suele ser mi elección cuando no sé qué voy a pescar. Lanzaré sobre esos nenúfares y luego hundiré la línea. El viento sopla un poco sobre el lago, así que hay que hundir la línea para que el flotador se quede en su sitio. Estoy cebando con pellets para carpa de 4 milímetros, buscando peces grandes. El cebado debe ser disperso. Es muy importante para que los peces se acerquen a nuestra zona de pesca. Y frecuente, ya que el ruido de los pellets puede atraer a los más grandes. A la larga me encontraré con alguno de ellos, si sigo cebando los alrededores, para que los peces se muevan. Y algunos gusanos, por si acaso. Los gusanos vienen bien si la cosa empieza lenta. Siempre puede ponerse un par de gusanos en el anzuelo. Mientras voy cebando, ellos van cayendo, hundiéndose en el agua. He situado el flotador en profundidad, así que la lombriz debe estar tocando el fondo. Cebaré más y esperaré a que piquen. Este es mi primer pez y no parece muy grande. A ver qué es. Al menos me estreno. Bastante pequeño. Ahora ya sé de qué se trata. Un cacho, tendré cuidado. Es un precioso cacho azul. Probablemente solo pesa unos 150 gramos.
He puesto un trozo de lombriz en el anzuelo y se lo ha tragado. ¡Qué pez tan bonito! Ya empieza la acción. Otro pez. También pequeño, pero indica que los peces empiezan a acercarse. Parece una carpa común. Se puede ver la lombriz colgando de su boca. Es una carpa pequeña, perfectamente formada. Aquí tienen los bigotes, junto a la boca. Pequeña, pero en forma. ¿Cómo habrá podido tragarse toda esa lombriz? Al menos la cosa se va calentando. Hay mucho cebo y es normal que los peces pequeños sean los primeros en llegar. Después llegan los grandes y los apartan de su camino. Los peces pequeños atraen a los grandes a las zonas de cebado, así que nunca hay que preocuparse si al principio solo se pescan peces pequeños. Al final siempre llegan los peces grandes y expulsan a los chicos. A pesar de estar concentrado refinando mi técnica en mi cruzada por atrapar una koi, he de decir que este lugar es magnífico, un auténtico paraíso para pescadores. Y en él nos encontramos. Este tesoro de la campiña de Devon acoge 17 gloriosos lagos en un marco incomparable. Si se preguntan qué se puede pescar aquí, hay de todo. Carpas, barbos y otras muchas sorpresas, como siluros y 5 especies de truchas. Devon es conocido por su bello paisaje, adornado de verdes y sinuosas montañas y cabañas con techo de paja. Sus ríos y lagos atraen a pescadores de todas partes. La vida salvaje es un auténtico deleite y en un paraje como este, ¿qué más se podría pedir? Esta parece una buena pieza. No estoy seguro de qué puede ser. Siempre me lo pregunto al primer tirón. ¿Qué será? Hay tantas especies diferentes y exóticas en estas aguas. Acabo de verlo. Un momento. Vaya, parece una tenca dorada. No es fácil pescar una. Es muy parecida a la tenca común, de color verde. Pero miren sus escamas doradas. Es un pez increíblemente bello. Pesa algo menos de medio kilo. Sigo buscando una carpa koi, pero nos vamos acercando. Son de colores parecidos. Es uno de esos días en los que no sabes qué vas a pescar. El flotador se hunde. Un cacho, otro cacho azul. Todos estos peces pequeños están dando mucha guerra antes de que lleguen los mayores.
Beautiful, beautiful. Es un pez precioso, So greedy. tan glotón, Taking it comiéndose right down. todos los pellets. Feeding on the bottom of ¿Y those qué le has pellets. hecho a la lombriz? Made a mess of Es that increíble. worm, didn't you? Such lovely looking. Es una preciosidad. ¿Cómo podré pescar una koi? Voy a tener que recurrir a una poción mágica. Abracadabra, dame un par de buenas carpas. Estoy en Halwell, Devon, intentando capturar mi primera carpa koi. He probado a utilizar el vino artesanal de la región, pero creo que hubiese sido mejor bebérselo en vez de verterlo en el lago. Will this be my ¿Será mi first primera koi? koi? Oh, I don't know. No lo sé. The suspense. Entre el suspense y la And lluvia, the rain's coming. This feels like a pero lovely parece un buen pez. thing. Just kept feeding. No he and feeding cesado and de feeding cebar that la zona. area. Been lots of Hay un montón de small fish. peces pequeños. Has the potion Espero done que la its poción job? surta efecto. This is the Esto suspense solo bit, aumenta you la just emoción de don't la know. pesca. Aunque no sé de qué se trata, no para de dar vueltas de un lado a otro. I'm just trying to get that Estoy first glimpse of the intentando fish. verlo, Doesn't work pero that no way, parece does que it? quiera mostrarse. Feels lovely Con on esta this one, caña though. se puede controlar la acción smooth con action. suavidad. I took a piece Ha of worm picado as con un well. trozo de lombriz. I think it's been a good Parece bite. que ha sido una buena elección. Oh dear. You'd think with Se fish podría you'd think they'd pensar just que be able to ahora pull 'em solo out. queda sacar el They're pez del so agua, pero powerful, no es fácil. so Luchan strong con the una way they fuerza, fight. una potencia, siempre Whizzing escabulléndose. Don't know what it Aún is. no sé de qué se trata. Just caught a Solo he glimpse of podido it. vislumbrarlo una vez, Is it whizzing pasando all como un under my rayo feet? bajo mis pies. What I'm trying to do Estoy is intentando just que get asome la cabeza the head para of dar the una fish to bocanada de come aire, up, take a gulp ofreciéndome of una air, oportunidad para give me a atraparlo con chance la to stick the net sacadora. under it. But I don't mind Pero that. no me I got importa, one no quickly. quiero atraparlo I think this demasiado is the real rápido. pleasure of fishing. Creo que el It's a verdadero playing placer de fish. pescar es la lucha con el pez. I've knocked He off that quitado el anti-reverse. I'm antirretroceso. using that. If the Si fish el wants to pez run, quiere I'll just correr, let the reel dejo que el carrete corra run with con it. él. Oh, line's almost El singing sedal parece cantar under tension. con la tensión. Caught a He glimpse, alcanzado a just a verlo una vez last más, glimpse pero of it, aún and no I sé still qué don't es. know. It's a good De fish, todas isn't it? formas, es un gran It's a pez, strong un pez fish. fuerte. The thing about Uno de los koi's, rasgos I believe they característicos de fight las much carpas harder koi than es que normal pelean mucho más que la carpa común. carp. Really Son strong peces fish. fuertes Just doesn't wanna- y no doesn't quieren wanna get its asomar head la up. cabeza. Oh, this is Es fantastic. fantástico. What is it? Parece una carpa de espejos. It looks like Me a temo mirror. que la poción no ha funcionado. didn't work on Una this one. carpa de espejos en It's a el mirror cebadero. carp. Right in the feed, a Es lovely fish. preciosa. Or is it? It's got a Tiene bit of una colour in it. coloración anaranjada. A bit of orange Un matiz tinge. It's extraño en una strange carpa de mirror, espejos. it is. Just take the hook out while Voy the a fish is- quitarle el anzuelo ahora que está en la sacadora. That's it. Ya está. There, look at that. Miren esto. Lovely Es una big mirror magnífica cup, carpa but de there's two little espejos, bits of pero orange con which un are tono unusual. naranja muy poco habitual. Lovely Y vaya fish. pelea. What a fight.
Estoy usando un anzuelo del 16 para carpas y un terminal de 1,3 kg y una longitud de más de 70 centímetros. El sedal es high-tech, tan fino que los peces no pueden verlo, así pican más. Y después, en el bajo de línea, tengo 3 plomos del 9, pequeños, para hacer que el cebo descienda lentamente. En aguas poco profundas no se necesitan plomos demasiado pesados. Es mucho más fácil lanzar un flotador Waggler con poco peso en la parte inferior. Y hablando del Waggler, estoy pescando a poco más de 1 metro de profundidad y he puesto algunos plomos para equilibrar el flotador, pero esta unión es un tanto particular. Son 2 piezas de silicona y un conector especial con un clip. Puedo desengancharlo y cambiar el flotador. Supongamos que el viento arrecia. Puedo cambiar el flotador o deslizarlo sin problemas. Sin desmontar el aparejo, puedo hacer los ajustes que quiera. Es un sistema rápido para cambiar el flotador. La línea principal tiene una resistencia de 2,2 kg y la caña es una caña inglesa de 3,90 metros, una caña potente para peces grandes. Y un carrete completamente cargado de sedal. Un carrete ligero para que los lances sean más fáciles. En resumen, es un equipo bastante sencillo. Solo hay que mantener poco peso bajo el flotador para hacer buenos lances y evitar enredos. Aún no sé qué he salido a pescar hoy. Cada captura ha sido diferente. ¿Qué tenemos aquí? Lo he visto y solo es un diminuto cacho dorado. Pequeño, de unos 300 gramos. Pero es muy hermoso. De hecho, se parece a las carpas koi, pero solo es un vistoso aficionado a las lombrices. Ha devorado una entera. Qué pez tan hermoso. Tranquilo. Mientras las carpas koi se mantienen alejadas, contemplemos más de cerca a estos peces y en qué lugares pueden encontrarse. Existen varias pesquerías en el Reino Unido en las que pueden hallarse carpas koi, pese a su exótica apariencia. Originarias de Oriente, la palabra koi significa color en japonés. Y no fue hasta la Edad Media que los mercaderes portugueses introdujeron los primeros ejemplares en Europa. Irónicamente, el color de las koi las vuelve particularmente cautelosas cuando se acercan a la superficie, ya que carecen de camuflaje. Esto es importante a la hora de pescarlas. Cualquiera de las técnicas habituales en la pesca de la carpa común o de la de espejos resultará apropiada, pero es difícil tener éxito con el cebado de superficie. Los mejores cebos incluyen pellets, embutidos, maíz y pan. Y pese a su cautela, el desafío de capturar una koi siempre merece la pena. ¿Será este el pez mágico? ¿Habrá funcionado la poción? Eso espero. He esperado mucho. 30 años para pescar una koi. Parece que pesa. No es un pez gigantesco, pero la caña está aguantando una buena carga. Perfecto. Me encanta la sensación de estar jugando con un pez. Esperando a verlo salir. Desde luego está peleando bien.
Cada vez tira más fuerte. Pensaba que iba a ser fácil, pero se resiste. Todos los peces de estas aguas parecen saber defenderse. ¿Será una koi? 30 años. Y mantiene la cabeza bajo el agua en todo momento. Sigue esquivándome. Parece que estamos ante una soberbia carpa común. Sí, una carpa común. Es curioso, ya que en este lago lo que más abundan son carpas koi. Y esta es una preciosa carpa común, de casi 1 kilo. Una carpa magnífica y luchadora. Es una pena. Tendré que volver a intentarlo otro día.